regreso con la mesa redonda, donde vamos a tener 3 intervenciones sobre 2 temas en concreto. Por un lado, maternidad, con la que abriremos, el cambio de mirada sobre la maternidad, y luego 2 intervenciones sobre eugenesia, que van a, de alguna manera, complementarse entre sí. Antes de dar paso a los intervinientes, simplemente unas notas sobre el concepto que hay detrás del proyecto respecto al cambio que supuso el paso del mundo antiguo al mundo cristiano y luego el mundo contemporáneo. Nosotros partimos de una base que es el estudio de la mirada, el estudio de la mentalidad. Se han explicado de manera muy notable esta mañana las 2 ponencias lo que son las dinámicas de trato al niño, en el sentido el niño como el elemento más vulnerable de la humanidad, de lo que es el género humano. Pues bien, hemos visto ejemplos y análisis de no solo cómo se les trata, evidencia del trato recibido, sino también evidencias respecto a la mentalidad, a cómo se les mira. Esta cuestión del análisis antropológico, literario de la mirada, vamos a verlo sobre la maternidad, pero vamos a verlo también respecto al trato que se da a débiles mentales, a ancianos. Es algo que, si uno compara el mundo antiguo, el mundo medieval y el mundo contemporáneo, percibe, y se va a ver en las ponencias que vamos a tener ahora, cómo algunas dinámicas del mundo antiguo se reproducen en el mundo contemporáneo, y cómo esta cuestión que hemos visto de la disponibilidad del niño, pero que es válido también para todo lo que son los que se consideran disponibles, eliminables, en el mundo antiguo o contemporáneo, se ve cómo hay un cambio. Es decir, si uno estudia lo que se llama la invención de la infancia o la invención de lo que es la vulnerabilidad, uno ve que incluso en casos que se han señalado en las ponencias anteriores, por ejemplo, infanticidio, cuando se protege al niño es, y esto se ve muy bien en derecho romano, lo que se protege es el bien de alguien. Es muy llamativo como los ejemplos que ponía, por ejemplo, el profesor Justel respecto al mundo mesopotámico, luego comparándolo con Digesto o con otros momentos de legislación romano, tienen que ver casi siempre con la protección del bien de alguien. Es decir, si se protege al niño, muchas veces porque el niño es propiedad de alguien. Por ejemplo, el castigo al aborto o al infanticidio, más que con la protección del niño, tiene que ver con el hecho de que el niño es propiedad del varón y no se le permite a la mujer disponer libremente de ese niño propiedad del varón, sea esclavo o sea libre. Si uno, por ejemplo, se va al mundo medieval, es llamativo como cuando llegan los monjes benedictinos a evangelizar el mundo pagano, céltico, escandinavo, por ejemplo, las culturas vikingas, es llamativo como, según va avanzando el cristianismo en el norte, las tasas de infanticidio en hallazgos arqueológicos disminuyen dramáticamente. El profesor Sánchez Galera nos ha hablado de Herculano, de los hallazgos de los 131 restos óseos encontrados en Herculano. Él hablaba del porcentaje del 11% de niños con lesiones de todo tipo, fruto de maltrato, trabajos forzados. Pues me venía a la cabeza la fosa común de Pydna, la Macedonia del siglo IV a.C., mundo helénico, donde se ve el trato atroz que recibían los niños, también en hallazgo arqueológico, lesiones de todo tipo, frutos de trabajo esclavo, trabajo forzado, todo tipo de castigos físicos brutales. Pues bien, la arqueología de la vulnerabilidad tiene que ver, por ejemplo, con fosas comunes de niñas sacrificadas, infanticidio ritual, mundo vikingo, mundo germánico. Y es llamativo como, por ejemplo, cuando Islandia negocia con el rey de Noruega en torno al año 1000, Islandia era una república vikinga, y negocia con el rey ya cristiano de Noruega su conversión al cristianismo. Pues bien, el Consejo de Jefes de Islandia solicita una moratoria en el infanticidio femenino, es decir, aceptan dejar sus prácticas, sacrificios humanos y otras barbaridades por el estilo, pero piden que el infanticidio femenino sea legal un tiempo más, una especie de moratoria. Esto me recuerda a las negociaciones con las moratorias en ingreso a la Unión Europea. Ahora negociamos tasas de producción agrícola, en esa época se negociaba con cuestiones como el infanticidio. Por tanto, por no alargarme más, por resumir, el planteamiento del proyecto es intentar ver el cambio en la mirada. Uno puede encontrar, y lo hablaba en su día el profesor Martín Puerta, casos de infanticidio a escala masiva, por ejemplo, en la Inglaterra de la Revolución Industrial. Hay un libro muy interesante
sobre los inocentes, se llama, un libro en inglés, donde se explica cómo dentro del capitalismo manchesteriano, la época de la revolución industrial, se multiplicaron los infanticidios en la clase obrera británica, pero siempre de forma clandestina, perseguido por la ley, mal visto, porque cesa esa disponibilidad que tiene el padre con respecto al niño, tanto en el caso del aborto como el infanticidio. Ese es el cambio. El cambio a veces no depende solo de si se hace algo o no, es si ese algo que se hace la sociedad lo condena o no lo condena. Entonces, este es el cambio, y creo que tiene que ver con el cambio de mirada. Por eso, cuando salga el libro, que será el resultado de estos trabajos, espero que se pueda comprobar, y vamos a empezar con la maternidad en transición. Ahora voy a presentar a la ponente. Por ejemplo, cuando uno ve la ancianidad, al enfermo, al niño, y se ha visto ayer, las ponencias de ayer, y lo veremos esta tarde en la sección de filosofía, yo esencialmente creo que lo que es indiscutible, el resto son estadísticas a debatir, hallazgos arqueológicos, es el cambio en la mirada. Y sin más voy a presentar a la primera ponente de la mesa, la profesora Diana Erika Díez López, que es licenciada en Historia Moderna por la Universidad Complutense. Ahora mismo está realizando su tesis doctoral sobre la maternidad a partir de los documentos privados de madres a sus hijos en la Francia e Inglaterra del siglo XVII. Forma parte del proyecto de investigación WINC, Women Visible Inc., a cargo de Carmen Font. También ha trabajado en un proyecto del CSIC dirigido por Alfredo Alvar sobre la escritura del recuerdo en primera persona. Tiene distintos trabajos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales, y es miembro de este proyecto. Y de nuevo, como he hecho con los anteriores ponentes, le quiero agradecer infinitamente que haya aceptado participar en el proyecto y hablarnos hoy sobre la maternidad en transición. Muchas gracias, Diana. Pues muchísimas gracias a ti y gracias a todos los presentes aquí hoy. Creo que estoy navegando en aguas procelosas porque yo soy más bien de moderna, pero me interesa mucho la figura de la maternidad a lo largo del tiempo. En esta primera imagen podemos ver una lápida funeraria, y es precisamente de una mujer a una pequeña esclava, porque claro, las mujeres no podían adoptar en Roma. Y es hermoso porque, claro, la esclava muere con 5 años y la mujer quiere de alguna forma homenajearla en esta estela funeraria. No entro en más, pero bueno, quería dar las gracias públicamente a Alejandro por haberme hecho formar parte de este proyecto de investigación tan apasionante, y por supuesto a mi institución, que es esta casa, porque siempre me facilita y me ayuda el compromiso con estos trabajos de investigación. A Liz Cercadillo, porque fue mi mentora y una maestra memorable, y Carmen Font y Joan Courbet, porque son los que dirigen mi tesis con mucho cariño, y a mi hija pues por todo el tiempo que le robo, y porque esto va de maternidad, al fin y al cabo, y siempre quiero recordarla. Y a tantas personas, ¿no?, que nos ayudan a hacer todo esto. Bien, quería dar una breve razón de este trabajo. ¿Por qué la maternidad? Había un fotógrafo cuyo nombre nunca he podido recuperar, pero me impactó mucho, que había visto morir a mucha gente, ¿no?, porque había ido a distintas guerras. Entonces él recordaba que le impactó que todas las personas antes de morir, o la gran mayoría de ellas, pensaban en 2 cosas. Una era su madre y la otra era Dios. Son 9 meses que los niños pasan dentro del cuerpo de su madre, ¿no?, compartiendo cuerpo. Entonces, la maternidad, queramos o no lo queramos, influye de una forma completamente estructural el destino del niño o de la niña. Todos nosotros, seamos padres o no, somos hijos y estamos marcados por la maternidad y por cómo nuestra madre se ha aproximado a nosotros. Esto, claro, antes no estaba tan estudiado, y yo quería mencionar aquí, antes de entrar al detalle, ya sé que llevamos prisa, pero sí que me parece importante mencionar cómo llegué hasta aquí, ¿no? En primer lugar, me impactó mucho un libro de Madame de Sévigné, por eso mi tesis va sobre el siglo XVII, que son las cartas a su hija. Una mujer en 1671 ve cómo su amada hija, Margarita, se marcha con su marido a la Provenza, ella vive en París, y comienza a escribir.
Y entonces se da cuenta de que la maternidad le ha hecho escritora. Y son unas cartas completamente conmovedoras. Parece increíble. A mí, cuando me llegó el libro, además yo acababa de ser madre, y por curiosidad pues lo había pedido por Amazon, ¿no? Y recuerdo que me llegó el libro y me hacía llorar, porque eran cartas llenas de amor, llenas de ternura, y me parecía increíble que una madre del siglo XVII, antes de Rousseau, pudiera establecer esos lazos de ternura, de compasión con su hija. Luego hay muchos matices, ¿no? Pero esa maternidad me conmovió mucho. Y después de eso, pues llegaron otras dos personas. Una fue Alice Miller. Alice Miller era una psicoanalista en Zúrich que se dedicó, murió hace relativamente poco, en el 2010. Tiene este libro, tiene muchos más acerca de maternidad, pero este me impactó en particular, que lo tenéis ahí, sí, lo tenéis ahí, que se llama El cuerpo nunca miente, en donde analiza las distintas infancias, entre otros de Marcel Proust o de Buster Keaton, ese actor de cine mudo que siempre estaba, que hacía mucha gracia porque siempre estaba, ¿verdad?, sin sonreír, muy serio. Entonces ella va analizando distintas infancias y también de gente anónima que le cuenta cómo sus propias infancias le influyeron para mal en el futuro, porque la madre puede estar presente, la madre puede estar ausente y esa ausencia también influye. Y en esas cartas, esos personajes anónimos le contaban en sus sesiones también, por supuesto, de psicoanálisis en Zúrich, le iban contando cómo su cuerpo se veía afectado ante la presencia de muchas veces la madre y otras veces los padres, ¿no? O sea, el padre, perdón. Entonces, y el último al que quiero mencionar es a John Bowlby, porque gracias a sus estudios en los años 50, unos estudios además para la OMS, él es el que crea la teoría del apego. Es decir, lo que dice es que es muy importante que el bebé sienta cierto apego a la madre, al menos durante los 6 primeros meses de vida. Fijaos qué curioso, porque la OMS al principio rechazó o le pidió que matizara ese primer informe. Y efectivamente, unos años después, Bowlby diría que si no existe la figura de la madre, pero hay otras figuras que pueden ejercer ese papel de madre, la psique del niño no se va a ver tan dañada. Pero sí que es muy, muy importante que el niño sienta algún tipo de vínculo o apego hacia un adulto. Bien, sí. No está enviando el ordenador la imagen. Te lo pongo para que se vea. Sí. Nada. Si quieres lo ponemos en vista normal. Porque no sé por qué no está enviando. No te preocupes, ponlo en vista normal. Sí. O sea, son un par de notas nada más las que tengo. Entonces lo ponemos en vista normal y así es más fácil. Lo siento, es que se puede. No pasa nada, no pasa nada. La vida es así, que todos los problemas sean estos. Bueno, esto es un poco los contenidos. Voy a ir rápido, sencillamente me voy a referir fundamentalmente al mundo griego en las figuras, en el pensamiento de Platón y Aristóteles. Luego voy a hablar un poco de legislación romana y cierta ternura que va avanzando hasta llegar a esa ley de Constantino en el 315 que habla de dar dinero a las familias pobres para que puedan alimentar a sus hijos, porque se sabe que son las que más abandonan porque no tienen dinero para alimentar a los niños. Entonces esa legislación va siendo menos limitante para la mujer romana, ¿no? También hablaré del número de hijos, la catástrofe de un marido amoroso. En el mundo romano os explicaré por qué. Y luego cómo la cristiandad y San Pablo introduce una semilla distinta. Como muy bien ha dicho Rodrigo de la Peña, una mirada completamente diferente y más humana. Con lo cual influye, sin lugar a dudas, en el planteamiento romano de la maternidad. Y no puedo terminar sin referirme a María como la segunda Eva, es decir, como la redención del hombre a través de la maternidad, es decir, la redención de los seres humanos por María y la redención sobre todo de la mujer, que va a dejar de ser Eva para convertirse en María. Son dos imágenes contrarias, pero que van a estructurar de alguna forma y van a enraizar el pensamiento occidental, ¿no? Las dos imágenes de Eva y María. Bien,
Empiezo con Platón. Me he fundado sobre todo en el libro quinto de la República. Vamos a ver, Platón con todas las limitaciones, porque Platón de alguna forma es feminista, entiéndaseme bien, porque lo que va a proponer en el libro quinto es que a las mujeres de los guardianes, eso sí, se les quite penurias, dejen los desvelos y esos lloros de la noche que tendrán que consolar, no, eso lo harán en la inclusa, ¿no? Pero bueno, voy por partes. En primer lugar, hace una metáfora sobre los perros y dice: caramba, no hacemos distinción entre perros y perras, no les damos a las perras un trabajo diferente que al de los perros cuando tienen que cazar. ¿Por qué entonces vamos a hacer esa distinción entre hombres y mujeres? Dice, los hombres engendran y las mujeres paren, porque esa es la única diferencia de las dos naturalezas. Por tanto, los guardianes y sus mujeres deberían dedicarse a las mismas ocupaciones. ¿Son iguales? Bueno, no. Las mujeres son, según dice Platón, en todo más débiles que los hombres. Por lo tanto, pueden hacer las mismas tareas, pero ellas están en un poco inferioridad de condiciones. ¿Qué es lo que va a plantear en este diálogo que tiene con Glaucón, ¿no? Le dice, elegirás a las mujeres, va a plantear una república pensada. Dice, elegirás a las mujeres del mismo modo que elegiste a los varones y les entregarás a aquellas cuya naturaleza se asemeje lo más posible a la de ellos. Se mezclarán los unos con los otros y se unirán. Y además expone la necesidad de que los mejores cohabiten con las mejores tantas veces como sea posible y los peores con las peores. Y si se quiere que el rebaño sea lo más excelente posible, habrá que criar a la prole de los primeros, pero no a la de los segundos. Es decir, aquellos que sí sean excelentes podrán tener derecho a que su prole salga adelante, no así para la prole de aquellos que no lo sean. Por lo tanto, el infanticidio queda explícitamente defendido. Además dice, pues bien, tomarán, creo yo, a los hijos de los mejores y los llevarán a la inclusa, poniéndolos al cuidado de unas hayas que vivirán aparte. En cuanto a los seres inferiores, y ojo, igualmente, si alguno de los otros nace lisiado, es decir, dentro de los mejores, si algún niño nace mal, ese también desaparece, ¿vale? Los esconderán como es debido en un lugar secreto y oculto. No dice los matarán. Podemos interpretarlo. De hecho, en la edición que tengo de Platón, pues el traductor sí que interpretaba que, bueno, puede ser infanticidio, puede no ser, pero sabiendo, como sabemos, la exposición de los niños que había tanto en Esparta como Atenas, es muy lógico pensar que sí que se estaba defendiendo de alguna forma el infanticidio. Y además dice que las madres no deberían conocer a sus hijos. ¿Qué es lo que van a hacer? Dice, llevarán a la inclusa a aquellas madres que tengan los pechos henchidos para amamantar, pero procurando, a mí esto me horrorizaba, ¿no? Pero procurando por todos los medios que ninguna conozca a su hijo. Se preocuparán de que las madres solo amamanten durante un tiempo prudencial y en cuanto a las noches en vela y demás fatigas, esas las encomendarán a las nodrizas y hayas. Qué descansada maternidad tendrán, según tú, las mujeres de los guardianes. Y esto siendo una concepción radical de la mujer, en la que se... Bueno, por cierto, no lo he dicho, pero claro, para hablar de maternidad tengo que hablar, lógicamente, de las mujeres y de la idea de la mujer, porque, bueno, es obvio que es fundamental. O sea, es decir, esto en Platón, que es un hombre adelantado a su tiempo, ¿no? que habla bien de Diotima, que compara, o sea, para él, por ejemplo, es interesante ver su metáfora del pensamiento como el parto. Parir y pensar, los dos engendran algo, dan un resultado. Entonces, él también considera la maternidad como algo intelectual, haciendo la metáfora del pensamiento. Aquí he puesto una nota sencillamente de las fiestas que eran relativas al nacimiento de los niños, las anfridomias y las apaturias. Las anfridomias, a los 5 días del parto, el padre mostraba al niño a la familia, y las apaturias, que era la presentación en sociedad de los varones en las fratías, que eran las comunidades masculinas. Luego entramos en Aristóteles, que sí que en el que vemos mayor desigualdad. No sé cómo voy de tiempo, no me he puesto el reloj. ¿Sí? Vale, perfecto. Bien, en cuanto a Aristóteles,
Los dos, es decir, el pensamiento antiguo está basado en la desigualdad. Se da por hecho. No es algo a considerar. Por eso el pensamiento posterior de San Pablo va a ser tan revolucionario. Cuando dice no hay esclavos, ni hay dueños, y no hay varón ni mujer, ni hay judío, ni hay griego. Es decir, están habituados a que las personas no son iguales. Hay una jerarquía. Pero hay una diferencia entre la jerarquía que da Platón de desigualdad, que vamos a ver estas 7 distintas desigualdades, y la jerarquía que va a dar Aristóteles, que va a dar solo 3. He cogido esta cita para que lo veamos juntos. Dice, Platón afirma que es normal que exista cierta autoridad y dominación de unos sobre otros, y estas son sus 7 categorías. Que hay autoridad de los padres sobre los niños, padres, no padre. Padres sobre los niños, de los nobles sobre los innobles, de los viejos sobre los jóvenes, de los dueños sobre los esclavos, de los fuertes sobre los débiles, de los sabios sobre los ignorantes y de los ganadores sobre los vencidos. Son 7 categorías, pero ahora vamos a ver la diferencia. Para Aristóteles, en su política, solo hay 3 categorías. El padre, no los padres, sobre el hijo, el hombre sobre la mujer, que Platón no lo nombra, y el dueño sobre el esclavo. ¿Cuáles son, en esta desigualdad, cuál va a ser el oficio fundamental de la mujer griega? El tejido, el gobierno de la casa y el cuidado de los hijos. En general, la idea de mujer en el mundo griego no es halagüeña. Hay un pensador, Filón de Alejandría, para el cual, por ejemplo, el intelecto es masculino y la sensación sería femenina, que, por cierto, Filón, como Rodríguez de la Peña menciona en su libro sobre compasión, denuncia la exposición de los bebés, ¿verdad? Cuando se le habla de que los judíos son inhumanos, él dice, no, esto, exponer a los bebés, sí que es una inhumanidad. Antístenes, por ejemplo, va a decir que una esposa bella se entrega a todo el mundo, mientras que una fea es un castigo. Y luego para Aristóteles, además, en la reproducción, solo va a haber un generador, que es el padre. Es decir, la mujer es de alguna forma un hombre fallido. La menstruación es un semen fallido. El hombre es generador y la mujer es materia. El hombre es motor, acción, y la mujer es pasividad, es receptora. Y estas ideas las podemos encontrar todavía hoy. Quiero decir, no me voy a entretener, pero tienen su sentido biológico también, ¿no? O sea, es decir, no es de la nada que surgen, pero queda claro para Aristóteles que el sentido de la reproducción es masculino, mientras que la pasividad es femenina. Es que me estoy acordando ahora de Peterson, que es un pensador muy famoso ahora mismo canadiense, ¿no? El que tiene 12 maneras de vivir, que justamente habla de esto, de cómo el hombre es acción. Si no lo habéis leído, se llama Jordan Peterson, es genial, es un gran... Yo creo que es un gran filósofo, en realidad él es psicólogo y imparte clases en Toronto, pero habla de esta diferenciación de las mujeres también. Es decir, en el siglo XXI las ideas de Aristóteles siguen todavía presentes. Bien, para Aristóteles el matrimonio es obligatorio y además debe ser supervisado públicamente y tiene estrictos parámetros para medir a la mujer. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? Las mujeres no son bien consideradas de forma general por el mundo griego. La maternidad y el cuidado doméstico son las tareas para las que las mujeres han nacido y tienen que perpetuarlo en el oikos. Y hay además mucha escasez de escenas de maternidad. He puesto esta como ejemplo, es Héctor claramente despidiéndose para la guerra de Andrómaca, ¿verdad? Con el niño es claro que el hombre está destinado para la guerra y la mujer a quedarse en ese mundo doméstico del oikos con el niño, ¿vale? Bueno, voy a pasar al mundo romano, no me quiero entretener mucho. La principal legislación del mundo romano, me he metido un poco en legislación romana porque lo curioso es que no está tan claro quién es madre y quién es padre en el mundo romano. No solamente por la obviedad del chiste, sino porque tiene un sentido jurídico más allá del natural, ¿vale? Entonces, esto, yo que no soy experta en derecho romano, ni mucho menos, pues me ha costado entenderlo, porque cuesta entenderlo. Estamos acostumbrados a una filiación de tipo natural,
que luego, claro, tienen sus consecuencias en el mundo jurídico, ¿no? Pero esto en Roma no es así. Va siendo así, va evolucionando a que la naturaleza vaya primando sobre la esencia jurídica de los vínculos, pero al principio no es así. Entonces, la primera ley importante es la famosa ley de las 12 tablas, que se ha perdido, que estaba expuesta en el foro, no la tenemos hoy por hoy. Y en las leyes cuarta y quinta, en las leyes de las 12 tablas, establece un poco esos vínculos familiares jurídicos. ¿Quién es madre en el mundo romano? ¿Qué significa ser mater familias? ¿Puedes ser mater familia sin tener hijos? Sí. A condición de que te hayas casado y a condición de que vayas a tener hijos en un futuro. Puedes ser pater familias... puede ser pater familias, o sea, puede ser padre sin ser pater familias, sí. ¿Por qué? Porque la filiación depende de los padres. Entonces, es decir, si tú eres un varón, pero todavía dependes de tu padre porque este no ha muerto, ¿vale? Pues entonces no eres pater familias. Entonces puedes ser padre sin ser pater familias todavía, ¿sí? Con lo cual es difícil de comprender a primera vista. Aquí, bueno, os he expuesto una serie de textos, sencillamente que las madres, vean a lo que me interesa, las mujeres para merecer este título de madre de familia debían estar en condiciones de dar a su marido hijos legítimos. Bien, los hijos y las hijas iban a heredar del padre. Las hijas también heredaban del padre. Pero, sin embargo, no heredaban de la madre. Es decir, la sucesión de la madre no era tan fácil, ni mucho menos. Además de que había alguna ley que lo prohibía, pero había también una manera de dar rodeos a la ley y poder lograrlo. Pero lo normal era que la herencia... Eso sí, las mujeres quedaban dentro de la herencia paterna, es decir, que heredaban por igual hombres y mujeres. Bueno, eso era lo habitual, pero las mujeres no podían hacer que sus hijos heredasen. Y además tampoco podían adoptar, ya que ni siquiera sus descendientes naturales estaban bajo su potestad, ¿vale? Es decir, la mujer depende en todo del hombre, del varón. Va a pasar de tener a su padre para tener a su marido, en esas dos clases de matrimonio, porque puede estar casada y seguir dependiendo del padre, o puede estar casada y depender completamente de su marido, el cum manum y sine manum. Pero había dos casos en los que las madres sí podían lograr que sus hijos las sucedieran. En primer lugar, como si fueran extraños, como si fueran personas ajenas. Entonces el hijo o la hija en cuestión podía rechazar o aceptar esa sucesión. Y asimismo, si la madre estaba casada bajo el régimen de manus o potestad marital, entraban como hijas. Es decir, la mujer es como una hija más de la familia, por lo tanto, sus hijos son sus hermanos. Es complicado de entender, pero es un rodeo para que sus hijos puedan finalmente heredar de ella. Bueno, no me quiero entretener mucho. La Lex Boconia del 169 a.C. precisamente impedía que se designara a mujeres para la herencia, pero esta ley normalmente se eludía, y para eludirla bastaba un legado que ordenara al heredero masculino, entregar parte de la herencia a una mujer. Tenemos casos en los que, por ejemplo, el caso de Cicerón, cuya mujer Terencia era muy rica y aportó al matrimonio 400 sestercios, esa dote. Es decir, esta ley no se aplicaba normalmente. Luego quería hacer una alusión a lo de la exposición, que a lo mejor no lo he dicho claramente. La palabra expósito, con la que hoy consideramos a los huérfanos, viene precisamente de esa exposición de la que se ha hablado mucho esta mañana y muy bien aquí, a la que se le sometía a los niños romanos, al igual que en Grecia. Al nacer, lo primero que hacía la comadrona era poner al niño en el suelo. Si el padre levantaba al niño, el niño era aceptado. Si el padre rechazaba al niño, lo dejaba en el suelo y ese niño se iba a exponer públicamente. Podía ser recogido
Es muy cierto lo que se ha dicho esta mañana respecto a las mujeres, que a las mujeres se las dejaba en mayor medida que a los hombres, pero también es verdad que las mujeres tenían más posibilidades de sobrevivir al poder ser tomadas como esclavas sexuales. Bien, en el siglo II va a haber una serie de cambios de Tertuliano y Orfitiano en los que se considera o se le da mayor fuerza a la maternidad. ¿A través de qué? Pues a través de la herencia, porque es importante considerarla así. Por un lado, la mujer iba a poder heredar de sus hijos, es decir, si sus hijos morían, ella podía tener parte de la herencia, y al revés, si ella moría, también podía dejar algo a sus hijos en herencia. Aunque esto, es decir, pese a que se producen estos cambios en la ley romana, sigue siendo un poco, siempre se justifica el hecho de que la mujer no tenga esa capacidad jurídica. ¿Por qué se justifica? Según Gallo, por ejemplo, pues la mujer tiene cierta debilidad de espíritu, se habla también de imbecilidad, tienen características de su propia naturaleza que de alguna forma justifican este vacío jurídico respecto a la mujer. También la figura del tutor, para las mujeres que habían quedado viudas, se va a abolir esa figura. Y Constantino, ya en el 315, puesto Anno Domini, quiero decir después de Cristo, ya decidió que se daría, como he dicho antes, a los pobres se les daría alimento para que no tuvieran que abandonar a tantos hijos, ¿vale? En cuanto al número de hijos, pues era premiado, que con Augusto sale una ley en la que se dice que la batería se está agotando. No, eso no lo dice la ley de Augusto, pero me acaba de llegar aquí. Espero que tengamos suficiente batería para el resto, no sé por qué me ha puesto eso. Vaya, problemas técnicos hoy. Yo sigo, vale. Bueno, pues hay una ley de Augusto que dice que cuando la mujer dé 3 hijos al varón o 4 hijos si es una manumitida, entonces va a poder tener libertad económica, ¿no? Augusto premiaba a las mujeres con el ius liberorum, ese es el término, alcanzando la independencia económica al quedar liberadas de la tutela masculina. Por lo tanto, al ser un orgullo el disponer de esto, pues lo que hacían las mujeres era intentarlo. Ellas intentaban tener 3 hijos o 4 hijos y no querían más. Y no querían más. En general. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Y por qué? Puesto que es una catástrofe tener un marido amoroso que quisiera estar contigo. Vamos a ver. El parto era enfrentarse a la muerte. Cada parto, y más que, como hemos visto hace un rato, ¿verdad? Las niñas con 12 años, una vez que les había llegado la menstruación, ya podían tener relaciones con su marido. El cuerpo no está preparado, no está maduro todavía para tener un embarazo. Por lo tanto, enfrentarse al parto era enfrentarse casi a una muerte segura. Las cifras oscilan en cuanto al número de muertes. Es más común, además, que muera la mujer. Se salvan más fácilmente los niños, pero vamos, mueren los dos en el parto. Todas las mujeres nobles en el siglo XVII testaban antes de parir, porque sabían que les iba la vida en ello. Parir no era cosa de broma. Sabemos, por ejemplo, que Augusto, que estaba muy enamorado de Livia, pues tenía preferencia también por las chicas vírgenes y Livia se las facilitaba, porque le hacían un favor. Hay el caso de otro emperador, cuyo nombre he olvidado, perdón, pero cuando él muere, su mujer coge al amante y la libera y le da le paga el resto de su vida. Gracias. Vale, voy un poco más rápido. Las diosas a las que las mujeres, porque como era tan difícil parir, ellas tenían que encomendarse a alguien. Normalmente era Juno o Diana, esos eran los modelos. Y también estaba la diosa Carmintia, a la que había que justo en el momento del parto, orar y además sin ningún nudo.
porque un nudo en el pelo, un nudo en las ropas, podía hacer que esa oración no fuese fructífera, no funcionara bien. Es curioso porque hoy esto de, ¿verdad?, cruzar los dedos o cruzar sigue siendo una superstición, pues también se hacía en el momento del parto. Además, esta diosa, Carmen también significa verso y además también se la asocia a estados un poco casi como si estuvieran drogadas. ¿Por qué? Porque hay dos diosas que están relacionadas con ella, que son Antvorta o Prorsa, o Antevorta y Posvorta, que precisamente están relacionadas con cómo viene el feto en la mujer romana. Bueno, no me quiero entretener, había muchísimos exvotos. Este que tenéis aquí es un útero, había úteros con candados para, por favor, que se cerrara el útero, y se temían esas fiebres puerperales que iban a matar a las mujeres. También os he puesto un texto de una estela romana: extraño, detente y mientras estás aquí, lee lo que está escrito, que a una mujer no le fue permitido disfrutar de su única hija, cuya vida, eso creo, fue envidiada por algún dios, porque tenían que perder hijos, perdían muchísimos hijos, como muy bien nos han explicado esta mañana. También había formas de no quedarse embarazada. Aquí repito lo de los exvotos. En Historia Natural, Plinio, claro, es que la higiene era terrorífica. Entonces Plinio, por ejemplo, dice que es bueno fumigar la estancia con grasa de hiena y beber estiércol de cerda diluido. Pues, hombre, no ayudaba mucho a mejorar las condiciones higiénicas de un parto. Entonces se intentaba, ¿verdad?, orar a Juno, sobre todo a Juno Lucina, que de ahí viene este dar a luz, la palabra alumbramiento. Y aquí, bueno, aquí cuento lo de los nudos que ya os he contado antes. A ver, no me entretengo. Sorano era un médico que también habla de cómo hacer que las niñas tengan... Tengo que terminar ya, ¿verdad? Bueno, me estoy entreteniendo mucho. Finalmente, a modo de conclusión, en el mundo romano se... ¿Sí? Vale, pues voy a explicaros directamente a San Pablo. Hemos visto las limitaciones de la mujer como madre en el mundo romano y en el mundo griego, y de pronto llega San Pablo. ¿Cuál es el cambio en San Pablo, finalmente, ¿no? ¿Por qué abre una nueva vía a las mujeres? Porque las mujeres pueden ser diaconisas, pueden tener otra vida, pueden ser solteras. Ya tenemos el caso de Santa Tecla, ¿no?, que se siente invadida por Dios cuando escucha a San Pablo. Tenemos el caso posterior de Santa María la Egipciaca. Hay muchas mujeres que sienten que se les abre un nuevo horizonte, y un horizonte de libertad. Además están los evangelios. Jesús habla con mujeres. Jesús tiene una relación con Marta y con María Magdalena, con aquella mujer a la que van a apedrear, ¿no? Y él dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos los judíos se quedan extrañados de ver que Jesús está con mujeres y anda con mujeres. San Pablo, en sus epístolas, hace referencia a mujeres, hace referencia a Febe. Les da una nueva vida. La invitación a la castidad de Pablo abría a las mujeres un nuevo horizonte, esto es de López Salva, para poder escapar a la carga de obligaciones matrimoniales decididas por sus progenitores. Y quiero leeros, porque he cogido algunos textos de San Pablo. El matrimonio lo contempla como un mal menor, dice: mejor es casarse que abrasarse, en Corintios. Y es en Corintios 11 donde San Pablo llama a la igualdad. Pero en el Señor dice: ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y más importante aún, en las cartas a los Gálatas: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y también dirán los efesios que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y quería terminar pues con María como la segunda Eva. Es decir, ya no hay más Eva, sino una madre universal que llama, yo creo, al niño interior que todos tenemos. ¿Por qué tiene tanto poder la figura de María?
Y vuelvo al fotógrafo, porque María redime, María es mamá, es nuestra madre. Entonces, esa idea va a tener un poder increíble que otras diosas... A ver, Diana era la otra diosa a la que se aludía en los procesos de maternidad. Diana no tiene hijos. O Juno, casada con Júpiter, que es la versión romana de Hera y Zeus. Hombre, Hera con Hefesto pues no se porta muy bien. Es decir, las figuras de maternidad anteriores no tienen el poder que tiene María. La Iglesia quiere ser también María, quiere ser esa madre universal que acoge a los seres humanos perdidos en todas las horas y especialmente pues en la hora de nuestra muerte, ¿no? Y con esto y dándoles las gracias, pues he terminado. Gracias. Muchas gracias, Diana, por ajustarte al tiempo. Hemos hecho lo que hemos podido. El problema de la batería está arreglado. Ah, perfecto. Gracias. Sí. Hay un cargador. Sí, porque sigue apareciendo. A ver si es que no están aquí. Cargador ahí. Bueno, tras solventar este pequeño problema técnico, reanudamos. Voy a presentar ahora al profesor Antonio Martín Puerta, que cuando habla en algo que tiene que ver con el Instituto de Humanidades no es cualquiera, ha sido director de este instituto, nos ha ayudado mucho a todos, te recordamos con muchísimo cariño y bueno, para mí es un placer muy especial presentarte. Muchísimas gracias por aceptar estar aquí hoy. Antonio Martín Puerta, aparte de haber sido director del Instituto de Humanidades, que nos acoge hoy, es profesor emérito ahora mismo en el CEU, es autor de una serie de libros interesantísimos. Voy a subrayar. Tiene un libro que se llama El franquismo en los intelectuales, que me parece, que está publicado en la editorial Encuentro, me parece fundamental para aquellos interesados en la historia intelectual de la España de Franco. Y luego tiene otro anterior que se llama Ortega y Unamuno en la España de Franco, que también me parece, también en el Encuentro, interesantísimo. Pero el libro que me ha llevado a pensar que era importantísima su intervención es La eugenesia ayer y hoy, la biopolítica en la historia, donde el profesor Martín Puerta hace un análisis histórico que empieza con la antigüedad y termina en el mundo contemporáneo de la biopolítica, es decir, de todas las políticas que hacen de la vida un instrumento de poder y vida, biopolítica. Especialmente se centra en la eugenesia, en todo lo que es el Estado o el poder en general que dispone del débil, del niño, del anciano, del que tiene problemas. Y bueno, sin más, les presento al profesor Martín Puerta. Tienes la palabra. Muchas gracias a Alejandro Rodríguez de la Peña, que también ha sido director del Instituto de Humanidades. O sea, cambiamos las tornas, pasé de ser su director a pasar a ser él mi director. Y muy contento, por supuesto, de haberle tenido como director y como amigo. Bien, esta cuestión de la eugenesia, cuando se alude muchas veces se llega a la conclusión de que es algo ya pasado, vinculado básicamente a los excesos que se produjeron durante la Alemania nazi, con algunas con algunos confusos antecedentes en el mundo anglosajón, pero en cualquier caso se piensa que es algo ya remoto, en modo alguno. O sea, ha desaparecido una cierta forma de eugenesia, pero ahora empieza otra forma de eugenesia. No voy a hablar de ella, lógicamente, porque lo que voy a explicar son sus orígenes y sus fundamentos, pero hace 2 o 3 días vi una noticia de que en China ya se están empezando a producir niños genéticamente modificados. Algo que ya había sido previsto por los eugenistas
eugenistas, concretamente en Estados Unidos, durante los años 20. Es decir, esto es lo perfecto, o sea, el poder generar ya desde el inicio personas modificadas. Bien, la eugenesia hay que tener siempre en consideración que es algo vinculado a lo político, es un instrumento para el dominio político. O sea, las sociedades intentan perpetuarse, por supuesto, pero también hay clases sociales que gozan de una posición de privilegio que intentan que se perpetúe indefinidamente, y por supuesto no es nada nuevo. Plutarco refiere lo que sucede en Esparta, que esto sí es en general bastante conocido. Es decir, la sociedad espartana era una sociedad estrictamente oligárquica, articulada en tres órdenes. La casta superior eran los espartanos, eran los últimos que habían llegado. Los otros dos escalones eran las anteriores olas de invasores en territorio griego, y los espartanos no tenían más que una sola misión. Espartanos o espartiatas parece que es más correcto, porque espartanos eran todos pertenecían a la zona de Lacedemonia. Solamente tenían una función, el ejército, nacían para el ejército. De esa forma, cuando un niño nacía, lo primero que se veía era si podía ser útil para realizar sus funciones militares, y si no, era eliminado. No valía para ninguna otra cosa. Es un claro hecho de eugenesia donde se dan todos los elementos, es decir, selección, segregación, visión oligárquica, segregación o eliminación. En este caso era directamente la eliminación. Por supuesto, se eliminaba incluso a los miembros supuestos o futuros miembros menos considerados del propio grupo dominante, y mucho más todavía a los elementos considerados como subversivos o peligrosos. De hecho, en la propia Esparta existía una institución que se llamaba la criptía. Criptía viene de criptos, era la eliminación oculta de los disidentes, pero además los niños espartanos se entrenaban pues asesinando no solo disidentes, sino gentes de las castas inferiores. Es decir, era una población estrictamente sometida que aplicaba una eugenesia brutal y estricta. Pero hay que decir que esta visión no estaba particularmente mal considerada en otros espacios del mundo antiguo, porque la vida en el mundo antiguo valía poco. Esta es la realidad. Por supuesto, hay que tener en consideración también las circunstancias políticas de Grecia y de aquellas ciudades-estados. Vivían en una situación precaria, es decir, una derrota militar suponía no solamente un hecho desfavorable, sino que desaparecía la comunidad política, podía ser absorbida, eliminada, y todos los ciudadanos pasaban a ser esclavos de un día para otro. Es decir, se cuidaba el ejército y, por supuesto, la supervivencia. Cuando digo que no estaban mal consideradas estas prácticas, hay un personaje que es explícito en este caso, que es Platón, y por supuesto también Aristóteles, cosa que se menciona bastante menos. Platón, en la República, que antes ha sido aludida, dice: no será preciso que se establezca en la ciudad una práctica médica como la que mencionábamos y una judicatura en parangón con ella, que cuidarán tan solo de los ciudadanos bien formados en cuerpo y alma, dejando morir a los demás si son defectuosos en sus cuerpos, o condenando a muerte a los que poseen un alma naturalmente mala e incorregible. Es decir, esto estaba perfectamente asumido, y por supuesto Aristóteles exactamente igual. Aristóteles considera que la sociedad es jerárquica por naturaleza, y en su libro Política habla muy elogiosamente de la constitución de los espartanos. Ellos, no hay que olvidar, tanto Platón como Aristóteles eran aristócratas. Bueno, el nombre de Platón no es Platón exactamente, es Aristócles, era un nombre de las castas superiores, y por supuesto tenían en la máxima valoración la práctica que se aplicaba en Esparta. Bien, pero podríamos entrar de nuevo en lo que ya ha sido antes explicado en el caso de Roma. Es decir, es que lo de la exposición de niños era una cosa perfectamente asumida. Exposición de la niña no quería decir que se le pusiera un lacito rosa y se le presentara a las amigas para decir qué mona es. No, exposición era expuesto, o sea, puesto fuera, puesto exactamente en la calle. Había una especie de vertederos de niños, unas plazas señaladas con unas columnas que se llamaban columnas lactantes, por si acaso alguna señora se quería apiadar, pero si no, al niño o a la niña se lo podían comer los perros o morirse o ser acogido. Pero igual era una especie de vertedero. El mundo clásico tenía una valoración de la vida humana que no era la nuestra.
En aval de esto que estoy diciendo, voy a leer un texto de un inglés actual, partidario del infanticidio. Es partidario del infanticidio porque entiende que el diagnóstico prenatal pues, puede dar un disgusto, es decir, que se puede escapar alguno, que es mejor dejarle que nazca y a partir de ese momento decidir. Es Peter Singer. Estoy hablando de alguien que no es ni mucho menos cristiano, todo lo contrario, pero que dice con toda claridad: si retrocedemos a los orígenes de la civilización occidental, a los tiempos griegos y romanos, encontramos que la pertenencia al nivel de Homo sapiens no era suficiente para garantizar que una vida se protegería. No había respeto por las vidas de los esclavos y otros bárbaros. Incluso entre los mismos griegos y romanos, los niños no tenían un automático derecho a la vida. Griegos y romanos mataban a los niños deformes o débiles, exponiéndolos a los elementos en una cima. Platón y Aristóteles pensaban que el Estado debe imponer la muerte de los niños deformes. Los celebrados códigos legislativos atribuidos a Licurgo y Solón contenían similares estipulaciones. En esa época se pensaba que era mejor acabar con una vida tan desfavorablemente comenzada que intentar prolongarla, con todos los problemas que pueda traer. Nuestras actitudes presentes, que a él no le gustan, provienen de la llegada del cristianismo. Y claro, esto lo escribe, esto hay que modificarlo, porque se está produciendo una degradación que hay que corregir. Bien, seleccionemos los elementos. Por tanto, una élite, una oligarquía, más bien, pretende perpetuarse a través de un proceso de selección y segregación o eliminación. Todo ello es admisible, pero debe quedar claro el carácter político de estas decisiones. Ya veremos que hay distintas tendencias políticas. Cuando hablemos de eugenesia siempre lo tenemos que vincular a cuál es el concepto político que se tiene en esa sociedad que reconoce la eugenesia como un hecho válido y merecedor de ser acogido en la legislación. Bien, ¿cuál es el origen, digamos, argumental para llegar a justificar la eugenesia? Bueno, a finales del 18, 19, ya se había intuido pues, que había un cierto tipo de evolución y, evidentemente, el texto más conocido es el de Darwin, el del origen de las especies, que se publica en 1859. Darwin había estudiado en Oxford, pero no era naturalista, me parece que había estudiado teología incluso, pero bueno, estudiar es un decir, o sea, que había estado en la universidad. Pero se decantó por los estudios sobre la naturaleza. Atención con el término naturaleza, esta es una de las cuestiones que tenemos que tener bien claras y él, pues como todos conocemos, en unos análisis que efectúa en unas, no sé qué isla del Pacífico, detecta que se produce una evolución de los seres. Sobre eso no hay nada que objetar. La propia Iglesia lo terminó aceptando porque evidentemente hay una evolución. Es decir, los chinos, los marroquíes y los escandinavos no son exactamente iguales. Es decir, algún tipo de cambio se ha ido produciendo. Bien, hasta ahí ningún problema. Pero aparte, él detecta que en las comunidades animales se produce otro hecho, y es que sobrevive el más fuerte. Es decir, el más fuerte es el que sobrevive a las enfermedades, el que se aparea con la hembra y el que, en último término, va a ser hábil para que se mantenga la continuidad de esa comunidad. Bien, esto evidentemente es algo que vemos en la naturaleza. Atención con la cuestión de la naturaleza. El término naturaleza es un término polisémico, que significa cosas distintas. Cuando se habla de que los seres humanos tenemos una misma naturaleza, ¿qué quiere decir? Pues que cualquiera de nosotros, hombre o mujer, tenemos que atender a que lo esencial en nosotros es la naturaleza por nacimiento. Naturaleza viene de natus, evidentemente hemos nacido esencialmente iguales y luego están pues, una serie de diferencias que son puramente accidentales. El ser rubio, moreno, tener los ojos azules o marrones, el ser hombre o mujer, pero esos son accidentes. La naturaleza es la misma. Aquí ahora Darwin habla de la naturaleza en el sentido de la naturaleza creada, los animales, las plantas, y Darwin inicialmente presenta estos estudios, pero que van a ser recogidos luego por un primo suyo, Francis Galton, que le da otro sentido y que va a ser el futuro creador de la eugenesia.
Bien, digo que tenemos que diferenciar la cuestión o sea, los distintos significados de naturaleza. Una cosa es la ley natural. La ley natural es el conjunto pues de principios universales, permanentes, que la razón puede concebir, según el estado de desarrollo de la civilización. Claro, no la captaba igual el código de Hammurabi que la Biblia, pero la tendencia es la misma, el reconocimiento de que hay unas verdades universales, permanentes, inmodificables, que pues, están vinculadas a la naturaleza del ser humano y que la razón puede captar. Pero una cosa es la ley natural y otra las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, en último término, se reducen a una, a la ley del más fuerte. Eso es lo que tiene lugar en la naturaleza. El ciervo que es más fuerte se aparea y el que es más débil pues se queda sin novia y se lo comen los lobos, desaparece. Bien. ¿Qué es lo que se va a proponer por la eugenesia? La imitación de las leyes de la naturaleza, olvidándose de la ley natural. Bueno, esto es un error gravísimo. Primero porque la naturaleza ofrece ejemplos contradictorios y en modo alguno funciona siempre igual. Es decir, por ejemplo, hay animales que son monogámicos. Los cisnes creo que son monogámicos, o los periquitos. Las pescadillas pues, y las gallinas, pues evidentemente no, son unas perdidas, moralmente, ¿no? Pero entonces, ¿qué ejemplo tomamos de la naturaleza? ¿Cuál de los dos? También hay animales que devoran a sus crías. Ese es un ejemplo que podamos tomar de la naturaleza. Y esto se repite constantemente. O sea, hace unos años en un periódico que se había encontrado una manada, una comunidad de mandriles que habían descubierto que eran homosexuales y que según eso, pues como hay que imitar a la naturaleza, pues nos tenemos que volver todos homosexuales y supongo que también irnos a vivir a los árboles. Pues a mí lo que hagan los mandriles, pues la verdad ni me va ni me viene, ni me importa ni me interesa y no tengo por qué imitar a los mandriles. Bien, quiero decir que todo esto también es arbitrario, hay un componente arbitrario donde se selecciona también el elemento argumental más conveniente para luego promover una ideología de la oligarquía que, sin ningún tipo de respeto por esta idea de la ley natural, pues margine o incluso elimine a las personas. Bien, como digo, el argumento, o digamos los antecedentes están propuestos por Darwin, pero es su primo Galton el que va a generar el concepto de eugenesia. Eugenesia es un neologismo, todos conocemos a alguien que se llama Eugenio, que significaría bien generado, bien concebido, estupendo, ¿no? Pero es un neologismo que va a aparecer en el mundo anglosajón. Atención, o sea, la eugenesia aparece en el mundo británico y liberal. Que no piense nadie que esto es algo atribuible exclusivamente a la Alemania nazi, ni muchísimo menos. Bueno, Galton lo que expone es que la situación que hay de degeneración de las sociedades pues requiere una reversión de este proceso. Viene a decir que como consecuencia de las ideologías filantrópicas, por ejemplo el cristianismo, pues esto se ha llenado de gente tonta, estúpida, marginal, incompetente, y de lo que se trata es de que gente valiosa como él, por supuesto, pues rijan perpetuamente la sociedad, para lo cual hay que empezar a poner en práctica medidas de segregación y de restricción de ese tipo de procesos sociales que puedan llevar a incluso la eliminación, aunque él de momento más modestamente se conforma con la esterilización. Bien, hay que decir que Darwin va modificando también sus propios criterios originarios porque es primo, hay una interlocución entre ambos y el propio Darwin va modificando en las distintas versiones ulteriores de su obra, va aceptando ya estos principios eugenésicos. ¿Por qué se expande la eugenesia? Bueno, pues hay una serie de factores sociales a finales del XIX que dan lugar a la aceptación en ciertos grupos sociales de estas ideas. Primero, el propio decaimiento del cristianismo. El cristianismo, hemos dicho, es el que modifica el concepto de vida, pero el cristianismo va disminuyendo su presencia social durante el siglo XIX, más en términos intelectuales, muchísimo más en términos académicos. El cristianismo, el catolicismo en las sociedades occidentales va perdiendo una influencia de
modo evidente. O sea, en el caso de España, pues es que prácticamente desde la Revolución de 1868 la universidad es de izquierdas. Esta es la realidad. Y el catolicismo pues va perdiendo, ¿no? No quiere decir que no haya católicos y que no haya habido muchísimos, sí, pero las líneas esenciales las determinaban otros. Había, por otro lado, una visión de esto, ya depende de los distintos países, el panteísmo romántico, la idea de comunidad, de someterse a la idea de comunidad. Esto influye mucho más en el mundo germánico, pero es una idea importante. Luego otra serie de antecedentes, como por ejemplo la frenología, que no sé si alguien ha oído hablar de ella, o quizás es más conocido entre gentes que hayan estudiado Derecho, la teoría de Lombroso, de la antropología criminal. Es decir, es una cosa bastante pintoresca. Lombroso era un jurista italiano, judío, por cierto, que decía que el criminal típico pues es feo. Entonces se puede identificar las tendencias criminosas de las personas por sus rasgos físicos. Él tiene en su obra y en obras de seguidores, pues hay una serie de reflejos de esta idea con unos individuos que evidentemente pues dan ganas de salir corriendo ante estas imágenes. Pero en España tuvimos un antecedente, la frenología, un doctor Cuví, que era catalán, muy españolista, por cierto, y también introduce esa misma idea, es decir, el delincuente típico es feo, los rasgos malignos pueden indicarnos que estamos ante un ser peligroso, bueno, digo malignos, rasgos poco favorables, y tuvo lugar una anécdota realmente pintoresca, porque estos son pintoresquismos. Se hizo un dibujo que él encargó de alguien que reflejara esa imagen del pérfido completo, del individuo tendente a lo criminoso por naturaleza, y lo publicaron. Bueno, pues resultó que salía una imagen que era exactamente el obispo de Barcelona. Claro, esto es absolutamente arbitrario. Pensar que porque alguien sea feo va a tener tendencias criminales, pues es ridículo, ¿no? O lo contrario, pensar que alguien que tenga una imagen estética más o menos atractiva sea justo y benéfico, como requeriría la Constitución de Cádiz, pues tampoco. Bueno, el mismo Putin, pues da gusto verle, rubio, de ojos azules, le faltan las alitas, en fin, no es el brutal camarada Stalin. Hay que decir que esto es algo puramente arbitrario. Pero esto influye, como también el racismo. Atención, el racismo es un intento también de segregación, pero que quede claro que el racismo no nace en Alemania. El primer racista científico es un francés, el conde Gobineau, que establece que hay unas razas superiores y otras inferiores. Las superiores deben dominar. Por supuesto, él considera que la raza dominante es la germánica, pero, atención, para él la raza germánica donde realmente radica es en Inglaterra. Él considera que los alemanes son como excesivamente rústicos y agropecuarios. Y también considera que los judíos son una raza superior. Otro exponente del racismo científico, ya ulterior, británico, es Winston Stuart Chamberlain, aristócrata, que terminaría casado con una hija o nieta, no sé, de Wagner, y finalmente que apoyó al nacionalsocialismo. Bien, hay también una sensación de decadencia a finales del 19. Ya el libro más conocido es el de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, que se publicó, no sé si en el 18-19, pero él lo había empezado a escribir antes. Cualquiera que lo vea se da cuenta de que ese libro no se escribe en 6 meses. Vamos, eso lleva años de investigación. Sí había una sensación de decadencia. Y por otro lado, la propia revolución industrial, los cambios sociales, habían hecho que los antiguos campesinos que malvivían, pues hubieran trasladado a malvivir también, y una situación de explotación a las ciudades, y ahora aparecía lo que antes estaba en el campo y no se veía, pues ahora aparece en núcleos urbanos a la vista de todo, una población depauperada, estéticamente poco atractiva, mal alimentada, en fin, y esto produce cierto miedo entre las élites sociales. Bien, como digo, va a ser en Inglaterra donde nazca la eugenesia, en un medio liberal. Galton es un liberal y Darwin es un liberal. Y en 1904, en una conferencia, es donde da a conocer la idea eugenésica, una conferencia dada en la London School of Economics.
Él cucamente habla de la promoción, de expandir una serie de condiciones fisiológicas favorables, pero no habla de lo que esto sería eugenesia positiva, más o menos asumible hasta cierto punto, pero no de la negativa. Le parece que la sociedad no está todavía preparada para esas cuestiones. Bueno, en 1907 se creará la Eugenic Society, que fue cambiada de nombre más tarde, en el año 68, ahora se llama Galton Institute, pero dice lo mismo de siempre, y si alguien piensa que esto fue algo marginal, se equivoca. O sea, uno de los que propusieron aplicar una ley de esterilización fue Churchill. Churchill, siendo secretario del Home Office, una especie de algo así como el Ministerio del Interior, él propuso recluir en campos de concentración a 100.000 ingleses. Atención, no estoy hablando de zulúes, pakistaníes, no, ingleses que se pensaba que no tenían condiciones necesarias para el mantenimiento de un nivel adecuado de la sociedad. Bueno, aquello se consideró como una barbaridad, nadie le prestó atención, al final se promulgó una ley, la Mental Deficiency Act del año 13, pero bueno, era una ley pues de asistencia a sectores desfavorecidos sin más. Pero claro, la idea ya estaba lanzada, es decir, necesitamos regenerar a la sociedad a partir de promover un cierto grupo y segregar a otro. Bien, por supuesto, el campo más fértil fue Estados Unidos y, por supuesto, Alemania, aunque luego Eduardo va a ser el que se ocupe de esto, cosa que agradezco, porque si no, no nos daría tiempo de hablar de todo. Sí nos interesa ver qué sucedió en otros lugares, concretamente pues en el mundo latino, en España, Francia e Italia. Ya he dicho antes que estas teorías sobre la evolución pues no eran nuevas. Está la visión anglosajona, la visión de Darwin, pero en Francia estaba la de Lamarck. La de Lamarck es que las comunidades animales se van adaptando. O sea, el ejemplo típico que ponen es el de la jirafa. Es decir, la jirafa simplemente pues va estirando el cuello para poder alcanzar las hojas y eso al final pues queda como una tendencia que se va a trasladar a generaciones futuras. Pero ahí, atención, hay una diferencia muy clara con el planteamiento de Darwin. Es decir, la jirafa más apta no mata a la jirafa menos apta. Es decir, esa idea no está recogida dentro de la idea evolucionista de Lamarck. Pero el lamarquismo en Francia, evidentemente, bueno, todo el mundo conoce las hostilidades que existen entre la visión francesa y la anglosajona, que da lugar a situaciones sumamente divertidas. El mundo francés ha rechazado en muchas ocasiones las interpretaciones británicas y, por supuesto, los británicos las francesas. En Francia no tuvo buena acogida la teoría de Darwin, porque ya contaban ellos con la suya misma. Pero, atención, esto no quiere decir que no hubiera también algunos seguidores, concretamente pues liberales como Rostand o un socialista, Vacher de la Puig, que propone la aplicación de medidas eugenésicas. Bueno, peor aún fue el caso de Paul Richer, premio Nobel de Medicina, que en un libro llamado La selección humana dice que hay que eliminar a las razas negras y amarillas. Eso sí, ve que técnicamente lo de eliminar a todos los amarillos es un poco complicado, con razón, evidentemente. Pero hubo otro premio Nobel, Alexis Carrel, premio Nobel en 1912, que también defiende la eliminación, literalmente, pero es excepcional. Es excepcional. Es decir, en Francia, bueno, se consideró como una especie de extravagancia y la sociedad francesa eso no lo admitió. Pero tampoco en Italia ni en España. ¿Por qué? Pues porque al final lo que predomina pues es la visión latina, este catolicismo sociológico que puede estar absolutamente vacío de práctica religiosa, pero que está ahí, y en los países latinos nunca se vino a aceptar esto. Y curiosamente, donde sí se aceptó fue en los países luteranos y germánicos, protestantes y germánicos. Como veremos. Bueno, brevemente, para no aburrir a
a la concurrencia, voy a mencionar dos casos, uno el de Italia y otro el de España. El caso de Italia es interesante. Bueno, Italia es un país muy interesante. Alguien dirá, bueno, ¿con el fascismo se aplicaría? No, tampoco. Porque, bueno, primero hay que distinguir que en el fascismo dos fases. La primera, que es pues la herencia pues del Risorgimento, del liberalismo radical, del nacionalismo italiano, de un Estado recién creado, pero vamos, no tiene absolutamente nada que ver el fascismo con el nacionalsocialismo. Esta es una cuestión importante. Los politólogos muchas veces efectúan esta identificación, que es absolutamente equivocada. El nacionalsocialismo se basa en otras ideas completamente distintas, en el romanticismo, en la sumisión a la idea del folk, del pueblo, más luego autores peculiares como Haeckel, pero nada de esto existía en Italia. En el fascismo era un régimen pues, creado por un condottiero brillante que era Mussolini en términos de mantenimiento del poder, pero que no tenía ideología y que acumulaba pues, muchos elementos distintos y desde luego como ideología valía bastante poco. Curiosamente, quienes empezaron a defender la eugenesia pues fueron personajes que procedían de ese mismo mundo liberal. Un judío llamado Ettore Levi, miembro del partido fascista, porque en el fascismo inicialmente no había ese tipo de vinculaciones hacia el racismo que luego van a ser importantes. También son importantes las influencias de Lombroso. El propio, un franciscano, Agostino Gemelli, que es el que crea la Universidad del Sacro Cuore, universidad privada que pervive durante el fascismo, pues también era partidario de la eugenesia. Pero ¿a qué se referían ellos cuando hablaban de eugenesia? Bueno, pues a que todo el mundo se lavara un poco, comiera bien, es decir, mejorar las condiciones generales de todo el mundo, no solo de un grupo, condiciones sanitarias y físicas para que la población se regenerara. ¿Eso es criticable? Yo entiendo que no, pero claro, inmediatamente los anglosajones dijeron que eso no era eugenesia, o sea, que ahí no había un proceso de selección y de segregación, porque la eugenesia desde el punto de vista inicial es un proceso oligárquico y aquí no se trataba de intentar expandir a todos esas condiciones favorables. Lo que sucede es que el fascismo tiene dos fases, como digo. Una primera, que es una ideología, pues absolutamente, bueno, ideología, no se puede ni hablar siquiera de ideología, un conjunto de principios absolutamente dispersos, pero cambia el régimen fascista a partir de 1936, cuando Mussolini se encuentra en un aprieto internacional a partir de la invasión de Abisinia y rompe la alianza con Inglaterra y con Francia, y solamente le queda una posible salida, que es el apoyo de Hitler. Y a partir de ese momento empiezan a expandirse en Italia las ideas racistas y el incremento de la visión totalitaria, porque en Italia también inicialmente había predominado el lamarquismo, o sea, no era la visión de Darwin, sino que era la de Lamarck. Pero se empieza a modificar y se empiezan a asumir ideas del nacionalsocialismo, que más bien son algo puramente estético, porque el racismo italiano pues es algo que no puede tener calado, aunque hubo algunas pretensiones. Bien, en cualquier caso, el Código Penal fascista, el Código Rocco, que duró bastantes años, más allá de la propia supervivencia del fascismo, prohibía taxativamente cualquier tipo de medida de esterilización, segregación, en fin, imposible, por tanto. Bueno, en el caso de España, en 5 minutos voy a pedir 2 minutos más de prórroga. En el caso de España, ¿qué hubo? Bueno, pues hubo dos intentos, uno de divulgación de la eugenesia, uno en el año 28, donde participaron el doctor Marañón. Los partidarios de la eugenesia eran liberales también, o sea, nadie piense que esto es algo que procede del mundo conservador. Yo recuerdo hace unos años que estuve haciendo una estancia de investigación en Oxford y tuve un director que era norteamericano y estaba investigando yo sobre ética y concretamente bioética, y se quedaba asombradísimo. Y dice, ¿ve usted por qué le da por ahí? Pero si eso es una cosa de los liberales y de los de izquierdas. O sea, es que efectivamente la eugenesia viene del mundo liberal y en muchos casos del mundo izquierdista. No tiene su origen en el mundo conservador. Bueno, este curso eugenésico que se promovió en el año 28 se clausuró por la dictadura de Primo de Rivera, y hubo una segunda edición en el año 33 que venía promovido por la izquierda, es decir, con el apoyo de Manuel Azaña, de Fernando de los Ríos y de una serie de autores que
bueno, más o menos vertieron una serie de ideas, pero que tampoco pueden ser consideradas como defensoras de la eugenesia negativa. Es decir, una cosa es la llamada eugenesia positiva, favorecer que todo el mundo o un grupo, en este caso o sea, no se hablaba de selección, de favorecer a un solo grupo, sino de extender esos beneficios sanitarios a toda la sociedad, y eso era lo que se entendía por eugenesia. No se estaba pretendiendo la eliminación de nadie. Bueno, hay otro texto que se ha aludido muchas veces en España de forma acusatoria. Hay un texto del doctor Vallejo Nájera, se refieren al padre del famoso doctor Vallejo Nájera, que debió morir hacia los años 80 y que era, me parece, el director general de Sanidad o algo así, que era militar. Y tiene un libro que se llama Eugenesia de la Hispanidad. Si alguien entra en Internet, pues encontrará con que hay autores de izquierdas que dicen que eso es prácticamente, vamos, que ni Himmler hubiera llegado a esos niveles. Pues se ve que no han leído el texto, porque vamos, hay un capítulo que se llama Elogio del subnormal. O sea, es que de lo que se está hablando es de fomentar las condiciones higiénicas, de mejorar la alimentación. Es decir, en modo alguno se está hablando de una eugenesia negativa y en el caso de eugenesia positiva tampoco restringida a un solo grupo. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, como decía, el trasfondo latino y católico no da lugar a que eso encaje. Pero, y con esto sí voy a terminar, ¿dónde sí encajó estupendamente? Pues en los países escandinavos, en los países socialdemócratas escandinavos. Voy a leer las cifras. Es decir, el que menos la aplicó fue Dinamarca, solamente hubo unas 6.000 esterilizaciones, pero Suecia aplicó entre el año 35 y el 65 unas 60 y tantas mil esterilizaciones. Pero luego hubo una prórroga que alcanzó hasta los años 90, de forma que el total de mujeres esterilizadas, básicamente mujeres, fue de unas 150.000. 150.000 en una población de 8 millones, es decir, es bastante. Es decir, el índice de esterilizaciones que tuvo lugar en los países escandinavos, tanto Suecia, Noruega, Finlandia, es muy superior en términos de incidencia social a lo que luego después, o mientras, o durante, o antes, tuvo lugar en los Estados Unidos. Bueno, con esto voy a concluir aquí para que no se aburran ustedes más de la cuenta, y sí quiero que quede esto claro. Es decir, la eugenesia de la que hemos estado hablando es la eugenesia histórica. O sea, que cuando alguien se detectaba que se suponía que no tenía condiciones idóneas para la perpetuación de la especie, pues se le llevaba a un juicio, el juez autorizaba la esterilización. Estas son las cifras que, como digo, han tenido lugar en los países escandinavos, muy elevadas. En Alemania la cosa tuvo otro carácter, aunque ya esto ahora mi compañero mi amigo Eduardo Baura hablará, y por supuesto en los Estados Unidos. Pero reitero lo que inicialmente dije, este es el formato clásico de eugenesia. La eugenesia no ha desaparecido, la eugenesia de verdad empieza ahora, con la modificación genética, y en China ya se está empezando. Bueno, voy a concluir aquí. Muchas gracias y perdón por si me he excedido. Me voy a poner un vídeo, luego a lo mejor tenemos tiempo de poner el vídeo, o sea, al final. Muchas gracias, querido Antonio. Vamos con la última intervención de la mesa redonda, con esto cerramos la mañana. Nos va a hablar el profesor Eduardo Baura, que es doctor en Historia Medieval, con una brillante tesis que tuve el honor de dirigir sobre el origen del concepto de Edad Media, sobre todo en los autores del Renacimiento italiano. Tesis que, por cierto, se va a publicar, si no me equivoco, ¿no?, en la Ergástula en los próximos días, semanas. Esperemos que semanas. Semanas. Pero que ahora está iniciando una nueva línea de investigación. Él es buen conocedor de la cultura y la historia alemana, con su dominio de la lengua, y está iniciando una nueva línea de investigación que le ha llevado al estudio no solo de la pedagogía, de la historia de la pedagogía, sino también de prácticas eugenésicas. De esto nos va a hablar. Es una intervención que complementa muy bien la del profesor Martín Puerta, porque nos va a hablar ahora del caso, si no recuerdo mal, norteamericano y alemán, ¿no?
Tienes la sobre palabra, todo norteamericano. Eduardo, Sí. y muchas gracias, igual que le he dicho a los anteriores, por participar en este congreso. Bueno, muchas gracias a ti, Alejandro, y al Instituto por invitarme y a los organizadores de este congreso. Citaba mucho al profesor y amigo Antonio Martín Puerta, los anglosajones que tienen ese humor tan fino que saben ustedes. Cuando a alguien le tocaba la papeleta, que me ha tocado a mí, que es hablar a estas horas, siempre dicen aquello de: soy consciente de que soy el último obstáculo entre ustedes y la hora de comer. Por tanto, me voy a apiadar y voy a intentar no superar el tiempo que me ha sido designado. Bien, la verdad es que la ponencia del profesor Martín Puerta ha sido muy esclarecedora sobre qué es la eugenesia, qué es la eugenesia histórica. Yo lo que voy a hacer va a ser ponerlo en práctica y en el sentido de dar los datos concretos de cuáles son las leyes que se llevan a cabo, sobre todo en el primer país que desarrolla estas leyes, que, como ha dicho el profesor Martín Puerta, no es la Alemania nazi, sino que es un país liberal, occidental, democrático, que de hecho se precia mucho, ¿no?, por ser uno de los grandes garantes de las libertades y los derechos humanos, como es Estados Unidos. Por supuesto, al final hablaré de la Alemania nazi. ¿Por qué me voy a centrar en Estados Unidos? No por blanquear ni mucho menos la Alemania nazi, que es una cosa que nadie en su sano juicio haría nunca, y yo desde luego no lo voy a hacer, sino por hacer un homenaje a la verdad y por contar aquello que no se suele contar. Ayer hablaba con una alumna de Derecho de origen estadounidense que, hablándole de esto, decía: es una cosa de la que no nos han hablado nunca. Y yo no conozco, me decía ella, a nadie en Estados Unidos que sepa de esto. No se habla en Estados Unidos de lo que pasó en Estados Unidos. Luego les pondré algún ejemplo de ello, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, cómo nace la eugenesia en Estados Unidos. Vamos a ver cómo lo aplican la eugenesia positiva, que en el caso de Estados Unidos vamos a ver que no es tan bondadosa como en el caso de algunos de los países de origen latino que ha citado el profesor Martín Puerta. Luego hablaremos de eugenesia negativa. Aviso que hay ciertas cosas que es para estómagos especialmente resistentes. No les he traído ninguna imagen, ninguna galería de los horrores, pero hay citas bastante nauseabundas, ya se lo advierto. Después hablaremos de cómo esto tiene una vertiente racista, porque eugenesia, racismo e higiene racial van muy unidas. En el fondo, la base ideológica es la misma. Hay unas vidas que merecen más la pena ser vividas que otras, y no todas las vidas tienen la misma dignidad. Y terminaremos viendo cómo se produce lo que los muy pocos investigadores que han estudiado esto llaman la conexión nazi, que es cómo los nazis copian el modelo estadounidense. Que esto es lo que hace esta verdad tan incómoda para Estados Unidos. Les pondré ejemplos de Adolf Hitler diciendo que para él el único país que supone una esperanza en el hecho racial es Estados Unidos, que es una cosa bastante fuerte. Bien, empezamos entonces con la ponencia. Voy a manejarlo desde aquí, porque creo que hay algún problema técnico. No sé si se puede desde aquí. Sí, pero no sé si nos pueden ayudar desde... A ver. Sí, no sé. El problema es el directo. Sí, ya, gracias. Bien. Bueno, la eugenesia, como ha dicho el profesor Martín Puerta, se podría... No, pues sí, puedes venir aquí para que se vea online también. No, la he quitado. No la necesitas usar, ¿no? No, no tengo casi notas. A la izquierda, esa es. Vale, ahí está perfecto. Así no se... Ahora ya la tenemos. Vale. Estos son los americanos que han mandado ahí a los hackers para que no lo contemos. Bien, bueno, la eugenesia básicamente se podría traducir como el perfeccionamiento de la raza humana mediante políticas que aseguren que solo nazcan niños genéticamente sanos, o por lo menos así se entiende en Estados Unidos
a comienzos del siglo XX, que es la época de la que vamos a hablar. Bien, uno de los grandes eugenistas estadounidenses se apellida Davenport, y él hablaba de que la eugenesia era la ciencia de la mejora de la raza humana mediante una mejor crianza. Aquí tenemos a Charles Davenport, y él distinguía eugenesia positiva, que es fomentar el nacimiento de los niños considerados como más deseables o más aptos, por eso digo que ellos entienden la eugenesia positiva de una manera menos amable, y la eugenesia negativa, como se pueden imaginar, es impedir el nacimiento de los considerados indignos, de los considerados no deseables. ¿Cómo? Sobre todo mediante leyes de esterilización forzosa. Es decir, esterilizar a hombres y mujeres, sobre todo mujeres un 63%, pero también hombres, considerados no aptos para donar descendencia al mundo. ¿Por qué? Porque eso sería perjudicar a la raza humana. Ahora vamos a ver textos que lo apoyan. Lo primero que hay que decir es que hay un cierto acuerdo en el ámbito académico estadounidense en aceptar esto como algo natural y como algo deseable. ¿Por qué? Bueno, pues porque a comienzos del siglo XX empieza a haber una serie de problemas en los entornos urbanos en Estados Unidos. Hay un éxodo rural masivo, también por la revolución industrial, etcétera, y sobre todo, antes decía el profesor Martín Puerta que es muy oligárquica, ¿no? La eugenesia. Pues efectivamente, ¿por qué? Porque sobre todo van a ser las clases medias de raza blanca las que van a ver muy preocupadas cómo aumentan las tasas de delincuencia, de alcoholismo, de crimen organizado, etcétera. Y ellos llegan a la conclusión de que tienen que acabar con la reproducción, y suena muy fuerte, pero es así, de aquellas personas que son los culpables de estas atrocidades. ¿Quiénes van a ser? Alcohólicos, inmigrantes, delincuentes y sobre todo deficientes mentales, que van a ser el principal objetivo de las leyes de esterilización en Estados Unidos. Bien, tampoco tenían ni mucho menos la convicción que se tiene hoy día, por lo menos desde un punto de vista cristiano, de que todas las vidas valen lo mismo y de que todas son dignas de ser vividas. Sobre todo con el tema de los discapacitados. Hay una ambivalencia en la literatura de la época sobre cuánto valen la vida de los discapacitados. Y como decía antes, hay una relación con el racismo y con la higiene racial, y luego también les pondré algunas imágenes bastante sorprendentes. Esto está muy relacionado con un tema económico. ¿Por qué? Porque cuando llega la Gran Depresión, e incluso antes, en Estados Unidos se va a manejar mucho el argumento económico. Es decir, las personas deficientes son una carga económica para el Estado. Por tanto, uno de los argumentos que se explicitan en las leyes, y luego les pondré citas, porque les he traído muchas citas para que vean que esto yo sé que es increíble, pero esto está basado en citas, utilizan el argumento económico. Y la Alemania nazi lo va a utilizar con carteles propagandísticos que son muy conocidos. Aquí tienen, por ejemplo, una revista de comienzos del siglo XX de educación física, ¿vale? Como las que tienen ahora en los kioscos, que si la tableta, que si las abdominales, que si no sé qué. Bueno, pues una de estas en el que tenemos un artículo abajo a la izquierda de un médico en el que se pregunta si tienen que seguir alimentando o tienen que esterilizar a los deficientes. Así. Y ya está. Hay muchísimas organizaciones que apoyan la eugenesia en Estados Unidos. Muchísimas. Les he traído aquí algunos nombres. Y detrás de estas fundaciones hay muchísimos empresarios que las financian, conocidos, por ejemplo, como Rockefeller, como la Fundación Carnegie, por ejemplo, como un nombre que a lo mejor les sorprende, que es John Harvey Kellogg, el de los cereales, ¿vale? Pues también financia la eugenesia. Este hombre va a montar la primera conferencia nacional de mejora de la raza, Race Betterment, mejora de la raza, lo cual ya nos habla de qué componente estamos hablando. Fíjense lo que dijo un eugenista estadounidense, Irving Fisher, en la segunda conferencia nacional en 1915. No tienen ni idea, dice, caballeros y damas, esto me llama la atención que lo diga así, pero bueno, caballeros y damas no tienen ni idea de lo rápido que podemos exterminar, estaba refiriéndose a los cretinos, que llamaba él, a los deficientes mentales, si realmente nos empeñamos en ello. Esta es su finalidad. Hay incluso una revista que tiene unas tiradas bimensuales, que es Eugenical News. Nueva York va a albergar el segundo Congreso Internacional de Eugenistas, donde se unen todos los eugenistas del mundo. El primero fue en Londres y el segundo va a ser en Nueva York, en el Museo de Ciencias Naturales, cuyo presidente de honor es Alexander Graham Bell, conocido inventor del teléfono,
también promueve la eugenesia y también va a firmar a favor de las leyes de esterilización forzosa. Bien, la más importante en 1922, se cumplen 100 años, desgraciadamente, un infortunado centenario este año, es la American Eugenics Society, que entre otras cosas va a difundir un catecismo de la eugenesia, en el que mediante preguntas y respuestas, como si fuera el catolicismo de la doctrina social de la Iglesia, el catecismo, perdón, dice, no les voy a leer todo, pero fíjense lo que dice en el final. ¿Cuál es el deber eugenésico de una persona para con la civilización? Respuesta. Cuidar de que sus propias buenas cualidades se transmitan a las generaciones futuras siempre que superen a sus malas cualidades. Si tienen en general un exceso de cualidades disgénicas, es decir, poco eficientes, poco eugenésicas, deben eliminarse dejando que el plasma germinal, los genes, se extingan con el individuo. Es decir, si es una persona que tiene peores cualidades que otra, su deber debe ser no dejar rastro humano detrás de sí, no reproducirse. Y eso es lo que van a hacer con estas leyes. Pero por si acaso esto les parece insuficiente, van a llenar Estados Unidos de carteles propagandísticos de la eugenesia como el que tienen ustedes en la imagen. No sé, sobre todo, bueno, yo sé que a mis alumnos, que veo que a bastantes, y les agradezco su presencia, les sonará unas leyes de unos nazis, ¿no?, que hemos estudiado, ¿no? Vale, fíjense en la parte de la izquierda. Empiezan a decir los eugenistas estadounidenses, 1929, 6 años antes de las leyes de Nuremberg, nazis, cómo van a salir los niños en función de cuáles van a ser sus padres. Fíjense, no sé si lo leen desde donde están. Puro más puro, es decir, padre puro y madre pura, dan children normal, hijos normales. Ahora bien, si una normal se casa con una normal, siento las palabras, pero es la traducción literal, van a salir niños anormales. Pero es que empiezan a especificar. Puro más anormal, van a salir niños normales, pero tainted, contaminados. Y hacen una especificación. Los alemanes toman nota y, a la manera nazi, cogen una idea y la llevan hasta sus últimos términos, sin ningún tipo de consideración ética, como son las leyes de Nuremberg, en las que prohíben los matrimonios interraciales y empiezan a decir dónde está cada persona de la Alemania de la época. ¿Eres o un Deutschblütiger, que es un ario, o eres una mezcla de segundo grado o de primer grado, o eres un judío, y solo te puedes casar dentro de tu estamento racial? Pues vemos que no inventan nada los alemanes, lo están cogiendo de los estadounidenses y lo están perfeccionando de manera diabólica, ¿vale? Hay muchísimos carteles, por ejemplo, este famoso triángulo eugenésico nos dice a la población estadounidense: tú puedes modificar tu educación, la puedes mejorar, tú puedes mejorar tu ambiente, pero lo que no puedes mejorar nunca es tu herencia genética. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién te casas. Y a la izquierda, en las últimas frases, dice: si todos los matrimonios fueran eugenésicos, podríamos eliminar a la mayoría de los unfitness, ¿no?, de los poco aptos, en 3 generaciones. Se marcan ese objetivo. Hay muchas organizaciones, no les quiero aburrir. Leonard Darwin, el hijo de Charles Darwin, al que ha mencionado y ha explicado muy bien el profesor Martín Puerta, fíjense lo que dice. Habla directamente de que hay que imitar lo que sucede en el reino animal. Si en el reino animal lo que se hace con los animales domésticos es que se intenta que los más aptos sean los que más huevos pongan, en el caso de las gallinas, pues lo mismo que hay que hacer con los seres humanos. Lo mismo. Y lo dice Leonard Darwin, ¿vale? Hay un caso muy conocido, que es el de de todo lo que se conoce esto, que es el de Lena Sattler, que es una famosa feminista de comienzos de la década de los 30, en el que habla directamente de que la raza debe ser purificada. Y dice: la eugenesia debe ser enseñada en todo nuestro sistema educativo a nivel nacional. Bueno, pues tenía razón. Ella escribe en 1932, se refería a que había que llevarlo a las escuelas públicas. ¿Por qué a las escuelas? Porque las universidades llevaban 14 años estudiando este manual universitario, que se llamaba Applied Eugenics, eugenesia aplicada, en el cual estudiantes de 376 facultades de Estados Unidos, como los alumnos que tenemos aquí, estudiaban frases como que desde un punto de vista histórico el primer método eugenésico es la ejecución y su valor para mantener el nivel de la raza no debe subestimarse.
Luego tenemos, no sé si les suena esta organización, Planned Parenthood. Es la principal organización abortiva de Estados Unidos. Es la que más dinero pone en todas las campañas pro aborto en Estados Unidos. Bueno, su fundadora es esta señora de aquí, que se llama Margaret Sanger, que publica una revista que se llama The Birth Control Review. Y dirán, ¿qué tiene que ver aborto con esto? Bueno, pues es que el subtítulo de esta revista es Control de la natalidad, crear una raza de puras sangres. Y tiene frases como que el control de la natalidad humana eliminará el peso muerto de la basura humana. O decir que nos decantamos, se refiere en Planned Parenthood, por la política de esterilización inmediata para asegurarnos de que la paternidad es algo absolutamente prohibido para los incapaces. ¿Vale? Este es el pensamiento que hay detrás de estas leyes. Bien, por si piensan a lo mejor, que es una cosa bastante razonable, yo he ido de sorpresa en sorpresa investigando sobre este tema, que esto es una cosa que solo comparten 5 o 6 científicos y ya está, tenemos a un presidente, Teddy Roosevelt, de inicios del siglo XX, en el que él escribe una carta a Davenport, al eugenista americano, en el que le dice: la sociedad no tiene por qué permitir que los degenerados se reproduzcan. Presidente de Estados Unidos. Es realmente extraordinario que nuestro pueblo se niegue a aplicar a los seres humanos conocimientos tan elementales como los que cualquier granjero eficiente debe aplicar a su propia ganadería. Cualquier grupo de ganaderos que permitiese no criar a sus mejores ejemplares y dejase que todo el aumento proviniese de los peores, sería tratado como candidato a ingresar en un sanatorio. Algún día nos daremos cuenta de que el primer deber, el deber ineludible del buen ciudadano del tipo correcto, es dejar su sangre tras de sí en el mundo, y que no nos conviene permitir la perpetuación de los ciudadanos del tipo equivocado. Presidente de Estados Unidos. Y bastante conocido, por cierto, Teddy Roosevelt. Bien, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Eugenesia positiva, entre comillas. Pues se fomentó la reproducción de las personas consideradas más aptas. Podría ponerles muchos ejemplos, pero uno en concreto. Les voy a poner 2. El primero, se empiezan a dar certificados eugenésicos como el que tienen en la imagen, en el que médicos firman estos certificados que parejas, todas de raza blanca, obviamente estadounidenses, llevaban muy a gala diciendo que tienen un equilibrio físico y mental que les hace ser perfectos para poder procrear y, fíjense en el final del certificado, promover así la felicidad y el futuro bienestar de la raza. Si les parece bastante ridículo esto, fíjense en esto. Concursos de las familias más aptas. Aquí tienen a los ganadores del concurso de familias más aptas en Kansas en 1925. A las familias más aptas se les daba un trofeo y una medalla. Y en esa medalla había una cita bíblica. Hermosa herencia me ha correspondido, del Salmo 16. Repito, Estados Unidos. Eugenesia negativa, leyes de esterilización forzosa. La primera es en Indiana, en 1907, en cuyo proemio, en cuyo exordio, se dice: la herencia desempeña una función importantísima en la transmisión del crimen, la idiocia y la imbecilidad. Es decir, como los criminales son deficientes mentales, por tanto hay que esterilizarlos. ¿Por qué? Porque hay una convicción en la época de que estas enfermedades o estos trastornos son hereditarios. Eso es una convicción que atraviesa toda la eugenesia estadounidense. Por tanto, si es hereditario y queremos purificar la raza y queremos evitarnos estos problemas, la solución más racional desde su punto de vista es cortar esa transmisión hereditaria. Es decir, forzosamente esterilizarles. Primero se hace en Indiana, se lo he traído en inglés para que vean que es literal. Dicen que van a esterilizar a criminales confirmados, idiotas, imbéciles y violadores. El ideólogo de esta ley se llama Goddard y él habla en una conferencia de que necesitan estudiar a los deficientes mentales con toda profundidad. Necesitamos capturarlos allá donde se encuentren y tomarlos bajo nuestro cuidado. Y esto es lo que va a hacer, porque va a crear un sanatorio en New Jersey donde va a meter a más de 60.000 reclusas. Casi todas mujeres, por cierto. Él escribe esta novela, este ensayo que se llama El imbécil criminal, en el que desarrolla que casi todos los crímenes cometidos en Estados Unidos se llevan a cabo por deficientes mentales. ¿Qué pasa? Que la palabra imbécil pues, es muy ambivalente. ¿Qué es un imbécil? No se preocupen que Goddard se lo dice. Y hace una escalera de imbecilidad. Según los resultados que saquen en exámenes que hoy se han demostrado
que eran bastante poco válidos desde el punto de vista científico actual, en coeficiente intelectual, se pueden considerar idiotas, imbéciles de grado menor, imbéciles de grado medio, imbéciles de grado superior, o él acuña por primera vez una palabra inglesa que es moron, que hoy día se traduce como estúpido, idiota, que para él sería como el escalafón más alto dentro del retraso mental. Ni que decir tiene que todos estos tienen que ser esterilizados según Goddard. Pero bueno, él explicita qué tipo de trabajos puede hacer cada uno de ellos. Bien, el caso más sangrante es el de California. Hubo 35 estados, de los 50 que hay en Estados Unidos, 35 aprobaron leyes de esterilización forzosa. Bueno, California se lleva la palma porque de los 60.000 esterilizaciones que se hicieron en Estados Unidos durante todo el siglo XX, 60.000, 20.000 fueron en California. Solo en un año, en 1933, además se lo he puesto a posta porque es cuando Adolf Hitler sube al poder en Alemania, 1.278 esterilizaciones forzosas se llevan a cabo en California. Se destina a los degenerados y en la misma ley se define como degenerados a locos, epilépticos, prostitutas, vagabundos y delincuentes, así como los pobres habituales que se encuentran en los asilos para pobres. Y ojo, al igual que muchos de los niños de nuestros orfanatos, se va a empezar en California a esterilizar a niños. ¿Vale? Les podría poner muchos más casos, pero claro, en esta ley se dice que es una medida profiláctica, es decir, es una medida de salud pública. Este razonamiento lo van a coger los nazis, cuando en este cartel nazi se diga que la esterilización no es una condena, sino una Befreiung, una liberación. Es una liberación. Y dicen en un subtítulo, ¿qué tipo de padres desearían un destino tan espantoso para sus hijos? ¿Quién quiere ser responsable de esto? Como diciendo, lo más ético es tú, que eres un deficiente mental, renunciar a tener descendencia. Bueno, de California les podría contar mucho más, se lo voy a ahorrar, pero fíjense, el argumento económico. Esto es un panel muy curioso, esto se lo enseño a mis alumnos, un panel de la American Eugenic Society, donde de una manera muy moderna pone unos paneles, estamos hablando de 1920 y tantos, se me olvida poner la fecha, en el que van poniendo unas luces y dicen, esta luz, fíjense en el de arriba, se ilumina cada 15 segundos. Cada 15 segundos, $100 de tu dinero va para el cuidado de personas con mala herencia, tales como locos, deficientes mentales, criminales y otros disminuidos. Y cada ley, cada una de las lucecitas que se enciende es más terrible que la siguiente. Este argumento económico lo van a utilizar los nazis con su famosa propaganda eugenésica, donde, fíjense en la de la derecha, le dicen al ciudadano alemán, 60.000 marcos es lo que te cuesta este enfermo hereditario, lo que le cuesta a la comunidad del pueblo durante toda su vida. Y le dicen al alemán que está hundido en la miseria después del crack del 29. Camarada del pueblo, Volksgenosse, este también es tu dinero. Es decir, hay un motivo económico detrás de las leyes eugenésicas. Y la gente lo está pasando muy mal en la década de los 30, en Europa y en Estados Unidos. ¿Vale? Lo mismo con este cartel. Dicen, diariamente 5,50 marcos es lo que le cuesta al Estado un enfermo hereditario. Por esa misma cantidad de dinero, una familia sana se puede alimentar durante un día. Fíjense que es un mensaje que cala y que llega muy bien. Cuando le tocas el bolsillo a la gente, pues al final pasa lo que pasa. Entonces este argumento nos puede parecer una bestialidad, pero cala muy bien dentro del seno de la sociedad alemana. Leyes posteriores hubo muchísimas, ya les digo, New Jersey, Iowa, Washington, hasta 35 estados, fíjense, en el mapa de Estados Unidos. Muy pocos estados vemos en blanco, muy pocos. Y hubo un caso muy conocido, que esto lo ha estudiado muy bien el profesor Martín Puerta, que de todo esto sabe mucho más que yo, que es el caso Buck contra Bell, que es un caso en Virginia en 1927. Es el caso de esta chica que tenéis aquí a la izquierda, que es Carrie Buck, que es la tercera generación. ¿Por qué? Porque es hija de una prostituta que era una deficiente mental, ella es deficiente mental, se le calcula un coeficiente intelectual de una niña de 9 años y había sido violada y tenía una niña de 6 meses. Bueno, pues el rector del manicomio donde está ingresada
le condena a ser esterilizada. La esterilizan y ella le denuncia mediante su abogado. Y se produce el litigio entre Buck, que es ella, y Bell, que es el director del sanatorio. Esto llega a la Corte del Tribunal Supremo en Estados Unidos. Y ojo lo que dice el juez, que, como se imaginarán, lejos de revocar la sentencia, la confirma. Dice el juez de esta sentencia: en vez de esperar a ejecutar a una prole degenerada por crímenes o dejarla morirse de hambre por su imbecilidad, es preferible para el mundo que la sociedad pueda prevenir que los manifiestamente inadaptados se reproduzcan. Frase final de la sentencia: 3 generaciones de imbéciles es suficiente. Yo creo que hay poco más que añadir. Ahí tienen, después de la Segunda Guerra Mundial, uno pensaría que dejaron de esterilizar, porque claro, se hacen públicos los crímenes nazis, entonces Estados Unidos, pues la tendencia natural es dejar de esterilizar, aunque solo sea por una cuestión de vergüenza internacional. Bueno, aquí tienen la estadística. En California, lejos de dejar de esterilizar forzosamente a débiles mentales sobre todo, se incrementa esta esterilización, que duró hasta 1979. Bueno, este es el hospital de Sonoma, que es donde uno de los hospitales, los sanatorios, donde más esterilizaciones forzosas se producen. Fíjense, el 60% de las esterilizaciones de California fueron a enfermos mentales y el 35% a deficientes mentales. ¿Vale? Ha habido bastantes asociaciones de víctimas en Estados Unidos que han pedido indemnizaciones por esto. Bueno, pues no ha habido ni un solo estado que haya aceptado indemnizar a estas víctimas. Hasta julio de 2021, que California aseguró, esto es el pasado verano, que iba a empezar a indemnizar a las 400 víctimas que seguían vivas, con $25.000 a cada una de ellas. Es el único estado que ha aceptado indemnizar. Pero hay una ausencia generalizada de información. Les comentaba antes lo de mi alumna estadounidense. Hoy día la gente sabe de historia casi siempre, al final, por las series, las novelas, las películas. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna película, alguna serie donde aparezca algo de esto? ¿De factoría Hollywood, me refiero? No. ¿Por qué? Porque es un pasado bastante oscuro, del que se habla, ya les digo, muy poco. Bueno, hay un componente racista de esto. Y es que, claro, los eugenistas dicen, bueno, ¿de qué sirve fomentar la eugenesia positiva? Esterilizar a los considerados no aptos si me entran como en un coladero mediante las fronteras de otros países. Por tanto, van a llevar la eugenesia a las leyes de inmigración. Y en 1924 se produce la Immigration Act, por la cual empiezan a estipular que todos aquellos considerados débiles mentales, alcohólicos, prostitutas, etc., tienen las puertas cerradas de Estados Unidos. Es más, se hacen unas cuotas por raza y origen, diciendo cuántas personas pueden venir por cada uno de los países. Y esto va a ser dramáticamente interesante. ¿Por qué? Fíjense en cómo evolucionan los inmigrantes en Estados Unidos del noroeste de Europa, que sería en rojo, para entendernos países nórdicos, deseables, con lo que está en azul, que sería el sureste europeo. Italia, España, Grecia, considerada inmigración de baja calidad. Fíjense cómo evoluciona a raíz de la Immigration Act. De hecho, hay una cosa que sucede y es que en pleno Holocausto, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los nazis empiezan a perseguir a los judíos, hay muchos judíos que tocan la puerta de Estados Unidos para entrar. Y Estados Unidos les dice que no. Hay un caso que es el de un barco que se llama el San Luis, con 900 judíos que llegan a Florida y son rechazados y tienen que volver a Holanda. Y una cuarta parte de ellos fueron masacrados en los campos de concentración. ¿Por qué? Porque la cuota de judíos ya había sido copada. Por eso los judíos no fueron. Uno de los motivos, muchos judíos fueron rechazados cuando llamaban a las puertas de Estados Unidos pidiendo asilo. Bien, simplemente quiero ponerles esto para terminar. Claro, hay un proverbio árabe que dice que si te aplauden, nunca te enorgullezcas hasta que veas quién te ha aplaudido. Bueno, pues esto les pasa un poco a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, hombre, yo me sentiría un poco incómodo como español si Adolf Hitler me pusiera como un ejemplo de hacer bien las cosas. Bueno, pues tiene un par de textos en Mein Kampf, en Mi lucha, que son bastante fuertes. El primero dice que Norteamérica es una población formada por elementos germánicos, porque
a diferencia de lo que sucede en Centroamérica y en Sudamérica, los conquistadores de Norteamérica no decidieron mezclarse con los nativos y por tanto han mantenido más pura la raza. Es decir, dice, el habitante germánico de América que se ha conservado puro y sin mezcla ha logrado convertirse en el amo de su continente y lo seguirá siendo mientras no caiga la deshonra de mezclar su sangre. Y después dice, existe un país en el cual se advierten algunas débiles tentativas encaminadas a mejorar la situación racial. No me refiero, por supuesto, a Alemania, sino a Estados Unidos de América, donde se procura, en parte por lo menos, que las decisiones sean presididas por la cordura. Dice, en Estados Unidos se niegan a aceptar la inmigración de elementos nocivos desde el punto de vista de la salud social y prohíben en absoluto la naturalización de ciertas y determinadas razas, dando así algunos tímidos pasos en dirección a un modo de contemplar las cosas que se parecen muchísimo al concepto de Estado nacional. Luego dará una entrevista en el New York Times en el que dice que Estados Unidos rinde homenaje a la característica composición racial que tiene que tener un Estado. Son textos, me parece, muy relevantes y que no son conocidos por la opinión pública en general. Claro, luego llegan los nazis en 1933 y sin ningún tipo de contemplación, con ningún presupuesto ético, que lógicamente les era totalmente ajeno, van a llevar esto al extremo. Hacen una ley en 1933, y con esto termino, que es la Ley para la Prevención de la Progenie con Enfermedades Degenerativas, en la que van a hacer 200.000 esterilizaciones. Casi todos enfermos hereditarios y alcohólicos. Esto se amplía a sociales, 400.000 esterilizaciones forzosas, les he dicho mal el dato. Hubo 50.000 muertos por complicaciones en las operaciones, sobre todo son ligaduras de trompas en el caso de mujeres y vasectomías en el caso de hombres. La propaganda nazi es bestial. Aquí les dicen una frase que dice que, intentando captar el apoyo cristiano, dicen: Dios no puede querer que los enfermos y los tarados se reproduzcan en más enfermos y en más tarados. Eso es lo que decían los nazis. Y por último, ¿qué harán los nazis? Dirán: la eugenesia no vale. No vale solo con limitar el nacimiento de los indeseados, lo que hay que hacer es matar a los que ya existen. Por tanto, van a llevar la conocida como Aktion zur Vier, que es una política de eutanasia activa, que acabará con 200.000 deficientes mentales. Sobre todo empiezan de abajo arriba, empiezan con los de 0 a 3 años, luego de 3 a 6 años, que por cierto fue con el primer sector de población con los que prueban las cámaras de gas. Por tanto, yo creo que con lo que se ha dicho queda demostrado que, como decía el profesor Martín Puerta, lejos de ser algo que es de los nazis y por tanto no tenemos nada que aprender de ello, estas barbaridades surgieron en el contexto de un país que nos pilla muy cerca en el sentido de modos de vida como es Estados Unidos. Por lo tanto, sería sabio tomar las lecciones históricas convenientes. Muchas gracias. Antes Bernard Shaw apoyó a Hitler en los medios de comunicación. La izquierda apoyó a Hitler no porque les engañara. Sabían que Hitler mataría, dijo que lo haría. De hecho, por eso le apoyaron. You must all know half a dozen people at least who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. Just put them there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you can't justify your existence, if you're not pulling your weight in the social vote, if you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us, and it can't be of very much use to yourself. Bernard Shaw creía en matar por categorías. Bueno, con esto cerramos un aviso de cara a esta tarde. Esta tarde reanudamos con la sesión de filosofía. Hemos tenido un imprevisto
El COVID ha hecho estragos en nuestra mesa de filosofía de la tarde y 2 de los 3 miembros de la mesa están con problemas y, por tanto, vamos a cambiar el plan. Tendremos la ponencia del profesor Agustín Domingo Moratalla, como está prevista, pero luego, dado que no ha habido ocasión, porque hemos ido mal de tiempo desde el principio, de tener en la mesa redonda coloquio sobre las 2 ponencias de la mañana y los comentarios y debates sobre lo que se ha dicho ahora en esta otra mesa, lo que haremos es, después de la conferencia del profesor Agustín Domingo Moratalla, haremos el coloquio de lo que es todo el día. Aquellos que se hayan quedado con ganas o interés de formular preguntas o cuestiones a los ponentes, esta tarde, antes de la clausura, haremos un coloquio sobre todo lo que se ha visto esta mañana. Muchas gracias. 3:30 aparece en programa la conferencia del profesor Agustín Domingo Moratalla. Será más bien 15:45 cuando reanudemos. Muchas gracias.